que quieran formarse con la palabra, que quieran que Dios les hable. Yo creo que es lo más importante en estos medios y en estos días donde tan difícil se nos hace vivir. Por eso, antes de hacer nada, yo tengo aquí, se lo contaba a los hermanos tomando un café cuando he llegado, tengo aquí dos mensajes que el Señor ponía en mi corazón, nuevos, que no los he predicado, que me los daba el Señor, posiblemente, creo que es para esta iglesia, pero el problema es que voy a hacer algo que nunca he hecho, y es fusionarlos, porque los dos tienen que ver con la iglesia. Yo no conozco la iglesia, pero Dios sí. Amén. Y voy a intentar hacer algo difícil, que nunca lo he hecho, pero voy a dejar que el Espíritu Santo sea quien lo haga, porque es Él quien lo hace. Pero antes de nada, ¿qué os parece? Como hago siempre, allá donde voy y donde se me permite, ¿qué tal si a Dios que está ministrando le damos un fuerte aplauso? Amén. Amén. Y decimos un fuerte amén. Amén. Bien, tú acompáñame, no me dejes solo, si no suena muy religioso. Así vamos a intentar. Yo voy a dedicar el tiempo que ustedes me permitan. Voy a dejar que sea el Espíritu Santo quien tome el control, y cuando mi corazón diga hasta aquí, eso es lo que necesitan comer, pues yo pararé. Pero yo voy a intentar compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Es un mensaje fundamental. Hoy no es un mensaje de explayarse en el sentido de doctrina profunda. No, porque Dios conoce vuestro corazón y conoce lo que necesitamos. Y es un mensaje que yo creo que Dios ha puesto en mi corazón y que nos va a hacer bien. Nos va a hacer seguir hacia adelante, nos va a marcar un antes y un después, pero que no quede en algo intelectual, que no quede en algo que hemos dicho, que ha sonado muy bonito y ya está, sino que vamos a intentar llevarlo a la práctica. Que cuando usted salga de aquí hoy, empiece a trabajar en lo que el Señor le ha dicho. Ponga en práctica lo que Dios le dice. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos como iglesia dar fruto. Lo importante de la iglesia, entre otras cosas, lo fundamental es producir fruto, dar fruto. Y el Señor ha dotado a cada iglesia, o a toda la iglesia en conjunto, porque somos un solo cuerpo. Se reúnen locales diferentes, pero somos una sola iglesia. No somos iglesias independientes. No, es un local donde se reúne parte de la Iglesia Universal de Cristo. Y como parte de esa iglesia que está aquí en este local, necesitamos cómo la palabra nos enseña a dar fruto, cómo se genera el fruto en nosotros, cuáles son las circunstancias que nosotros tenemos o son óptimas para que podamos dar fruto y cómo eso puede repercutir en nuestra vida. Y luego intentar filtrar algo que el Señor me ha regalado ayer concretamente, que estuve escribiendo y preparando este esbozo que yo no sabía dónde encajarlo, y hoy sí sé dónde encajarlo, porque Dios me está marcando estos pasos por medio de su iluminación del Espíritu Santo en las alabanzas de las hermanas. Pero sí quiero que cierres tus ojos conmigo un momento y le digas al Señor que Él tome el control en esta tarde. Señor, toma el control, Señor. Toma el control, Padre. En el nombre de Jesús. Quiero que le digas al hermano que tienes al lado y a la hermana que tienes al lado, quiero que le digas, hoy la palabra es para mí. No para ti, sino para mí. Lo decía yo el otro día en una iglesia, que hoy en las iglesias, compañero, hay mucho camarero del reino. ¿Qué es un camarero del reino? Aquel que recibe la palabra y está ahí sentado y dice, es para aquella. Con lo que ha mangado en el mercado, hoy es para esa. Es que no sé yo, es para aquel. Eso es un camarero del reino, que sirve el mensaje pero no lo come. Y hoy el mensaje es para nosotros. En lo personal. O sea que hoy vamos a mirarnos hacia adentro, a intentar poner en práctica lo que el Señor dice. ¿Cómo dar fruto? Es fundamental en nuestra vida cristiana. No necesitamos tener mucha experiencia laboral para entender cómo dar fruto. El fruto nace por inercia, nace porque sí. Quien tiene vida por dentro va a manifestar en acciones externas aquello por lo cual ha sido dotado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, antes de explicar cómo y en qué características damos fruto, quiero explicaros cómo es el plan laboral o el plan de trabajo dentro del seno trinitario. Cuando hablamos de seno trinitario, hablamos de Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una misma esencia manifestada en tres personas. Amén. Pero ahora atención. Cuando hablamos en el seno trinitario del plano laboral, en el consenso trinitario, el Dios Trino
habla y dialoga para idear un plan de salvación. Y dentro de ese plan de salvación hay diferentes roles o papeles que asume cada uno. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? El fin es entendiendo que aún en la caída, entendiendo que aunque mañana podemos seguir pecando, que aunque mañana callamos, hoy se extiende la mano de su gracia. ¿Para qué? Para poder llevarte al reino de los cielos, para traer la paz que no consigue darte nada y para llevarte a la expectativa de la eternidad. Pero no al cielo, sino donde está Cristo y los que han partido con Cristo que están escondidos en Él. Porque ¿para qué quiero un cielo si Dios no está en el cielo? Entonces nuestro triunfo y nuestra gloria, nuestra herencia no es el cielo, es Cristo. Y con Cristo los que han partido con Él. Por eso en el consenso trinitario alza la voz Dios Padre y dice que yo soy el labrador. Y Él asume el papel de cómo labrar la tierra. Por eso Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera, dice Cristo. Ahora Él añade y descifra quién es el Padre. Dice, y mi Padre es el labrador. Por lo tanto, Dios Padre es el labrador. ¿Y qué ha hecho el Señor? Dios Padre ha labrado un plan de salvación. Evidentemente se ha reunido en el consenso trinitario y han decidido cómo hacerlo. Y Él ha empezado a labrar, a formar, a preparar obras de antemano para que tú y yo andemos en ella. No estoy hablando de predestinación ni de elección, no es el tema hoy. En otro momento lo hablaremos. Sino que estoy hablando de lo que Él ha dispuesto en todas las alternativas posibles para dejarte a ti y ofrecerte a ti lo mejor, para que puedas salvarte, para que tomes la decisión de que Jesús es el Salvador del mundo. ¡Que bendito sea su nombre! Él es el labrador y ha preparado en el terreno de tu corazón. Él ha arado en el terreno de tu corazón. Pero cuando viene el labrador y deja los surcos en la tierra, se necesita ahora un sembrador. Y ahora Mateo 13:3 dice, y les habló en muchas parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Hablaba de su propia persona, Cristo. Por lo tanto, aquí desciframos el mensaje. Estamos hablando que Dios Padre asume ser el labrador que ha preparado el plan eterno de salvación para ti. Y Dios Hijo es el sembrador. Y Él ha venido y ha sembrado una semilla. Pero antes de hablar de la semilla, para que esa semilla empiece a germinar, tiene que haber alguien que produzca vida o diferentes aspectos del fruto. Por eso, siendo Dios Padre el labrador y Dios Hijo el sembrador, ahí tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el productor que va a desarrollar los diferentes aspectos del fruto del Espíritu. Por eso dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu. Y hay 9 características diferentes. ¿Quién las sabe? ¿Alguien sabe las 9 características del fruto del Espíritu? ¿Alguien las sabe? ¿O alguna por encima? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. No son 9 frutos. Es un solo fruto que tiene 9 manifestaciones diferentes. Y cuando uno recibe a Cristo, con Cristo recibe al Espíritu Santo y somos templo y morada del Espíritu Santo. No es lo mismo templo y morada, pueden ser sinónimos, pero son distintos. Cuando hablamos de morada, hablamos de que nosotros somos la morada de Él, pero Él no es el inquilino, Él no está alquilado en nosotros. Él es el dueño de la morada. Por eso tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Porque tú no eres el dueño de la morada, eres el inquilino. Realmente Él es el dueño de la morada. Pero cuando habla de que somos templo del Espíritu, hay 2 palabras en el texto original, en su idioma original. Ya saben que a veces uso estas herramientas para profundizar en el lenguaje. Atención, una de las palabras que se traduce por templo es hierón. Y la palabra hierón en el texto griego es el templo en toda su expectativa. Atrio, lugar santo, lugar santísimo y todo lo que tiene que ver en el aspecto religioso. Pero esa no es la palabra que se aplica a templo cuando se asocia a nosotros. Hay una segunda palabra que es la palabra naos. Y la palabra naos es exclusiva solo del lugar santísimo. Y si ahora vamos a la figura del tabernáculo, el atrio daba la luz del sol y era
común para todos. El lugar santo solo alumbraba con el menorá, con el candelabro de 7 brazos. Es exclusiva para los sacerdotes. Y luego estaba el lugar santísimo. Y el lugar santísimo, atención, no había luz ni natural ni luz producida por nada. Estaba en total oscuridad. Solo se iluminaba una vez al año. Atención, iglesia. Y era cuando el fuego de Dios, la Shekinah y su gloria, descendía para absorber la sangre que estaba en el propiciatorio. Ahí se iluminaba el lugar santísimo. Es decir, que el lugar santísimo es el encuentro personal de Dios. Es donde Dios descendía. Es donde Dios hacía acto el sacrificio. Es donde Dios cubría al pueblo. Atención, esa palabra se asocia a nosotros. Y cuando dice que somos templos del Espíritu, está diciendo que somos el naos de Dios. Tenemos la presencia del Padre con nosotros todos los días. Todos los días. No es un momento eventual. Por eso tú con tu vida no puedes hacer lo que te dé la gana. Porque eres templo. Y el Espíritu y su presencia viven dentro de ti. Y tienes que vivir conforme el templo que hacía el sumo sacerdote. Él entraba, pero no entraba de cualquier manera. Entraba limpio, de acorde a lo que Dios le decía, cómo debía vestir, cómo debía hablar, cómo debía cuidarse, cuántos pasos contaba hasta el arca y cómo retrocedía una vez de la aspersión de la sangre, porque no estaba el sumo sacerdote dentro cuando descendía la Shekinah. No, él salía por detrás del velo. Porque eso de que tenía una cuerda atada a la cintura es un mito, eso no está en la Biblia. Eso no existe. Él salía fuera. Y cuando él descendía juntamente con el resto, decía, ahora sí, está acepto. Lo que sí tenía en el borde de su vestidura eran unas campanillas que venían de acorde porque tenían una representación tipológica. Todo el tabernáculo apunta a Cristo. Todo lo que tiene que ver con el tabernáculo es Cristo. Y apunta a lo que venía, que era el sacrificio perfecto. El que ha muerto en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y ahí tenemos a un labrador, a un sembrador y a un productor del fruto. Hemos despejado la incógnita del ser trino. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú recibes al Señor, tienes un fruto. Todos tenemos el fruto del Espíritu. Pero no todos hemos desarrollado o hemos permitido al Espíritu Santo que desarrolle en nosotros los diferentes aspectos del fruto. Por eso en la iglesia, en las iglesias, hay gente que tiene la capacidad de amar y otros pues no. Son indiferentes al dolor de la iglesia. Unos tienen gozo en medio de la tristeza y otros pues no manifiestan gozo y están siempre como mayores enfadados. Otros tienen fe en las circunstancias, otros tienen mansedumbre. ¿Por qué? ¿Por su capacidad? No, porque han permitido, andando en el Espíritu, que el Espíritu Santo que vive dentro de ti manifieste en el naos, que eres tú, el templo del Espíritu, los diferentes aspectos de ese fruto que puso cuando tú lo recibiste. Y en la medida en cómo vives en el Espíritu y vives en la santidad progresiva, atención, se desarrolla en ti diferentes aspectos del fruto. Y entonces puedes amar y puedes condolerte con aquel que tiene heridas. Aquí no, porque se ve que es una gran familia, pero hay iglesias más extensas con muchas familias independientes, que hay un dolor en una iglesia y cómo es capaz en la misma iglesia que hermanos que están criados juntos en el compendio del Evangelio haya un sufrimiento y ellos tengan la capacidad de alegrarse y ponerse de fiesta cuando hay gente que está sufriendo y doliéndose en la iglesia. Eso simplemente porque no han permitido al Espíritu Santo manifestar el amor o desarrollar el fruto que está puesto en ellos. Que Dios nos ayude en esta tarde. Amén. Amén. Ahora, hemos dicho labrador, sembrador, productor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Evidentemente hay una semilla que es donde va a generarse todo y la semilla evidentemente es la palabra de Dios. Lucas 8:11, la parábola es esta, dice, la semilla es la palabra del Señor. La semilla es la palabra del Señor. Para que el Padre, siendo labrador, empiece a generar en ti un cambio, para que el Hijo empiece a sembrar esa semilla y se reciba como sembrador, y para que el Espíritu Santo desarrolle ese aspecto del fruto, tú tienes que escuchar la palabra y ponerla por obra. Tienes que recibir la palabra del Señor. Es que este mensaje conmigo no pega. No, el mensaje que Dios predica no lo hace al azar. Yo no creo ni lo entiendo por la Biblia cuando sube algún mensajero
y dice, bueno, no sé qué decir, pero voy a decir algo que siento. No es para aquí, es para allí. No, es para aquí. Este mensaje que estoy predicando no es para la iglesia de abajo, es para esta. Por lo tanto, uno tiene que recibir la semilla que es la palabra de Dios. Y en base a la palabra de Dios es donde empieza a trabajar el plan laboral de Dios en tu vida, para que empieces a producir fruto, para que empiece a manifestarse en tu vida. Por eso hay iglesias que no son fructíferas porque no han aprendido cómo andar en el Espíritu y cómo permitir que el Espíritu Santo y el Dios Trino trabaje en tu vida para generar ese fruto. Ahora, una vez que se ha sembrado la semilla, evidentemente se necesita agua, la lluvia, porque si no hay lluvia no se produce semilla, no hay crecimiento. ¿Cuál es la lluvia? La lluvia es la doctrina que está establecida sistemáticamente en la palabra. Por eso Isaías 55, 10 y 11 dice, porque como descienden los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá sino se riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para cual la envié. La lluvia es la doctrina que está escondida en su palabra. Uno no puede vivir solamente con experiencias religiosas. Uno necesita la palabra. La palabra es la que te forma, la palabra es la que te levanta, la palabra es la que te edifica, la palabra es la que te lleva, la que te cambia, la que te transforma. Entonces, si no oramos, evidentemente se necesita tener contacto con el Espíritu, porque la palabra tiene que estar humedecida en la unción del Señor, si no seríamos religiosos, mucho conocimiento, poca experiencia en la práctica, pero sí necesitamos una palabra ungida por la oración. Necesitamos el equilibrio perfecto. Y las lluvias van a hacer que la palabra que tú has escuchado germine. ¿Cómo? Mira. Ahora escucho este mensaje, voy para mi casa, abro la Biblia, he anotado algún texto que yo he dicho o cualquier predicador que sube y ahora empiezo a analizarlo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dejando que la lluvia, que es la doctrina, empiece a empapar la semilla que yo he recibido en la iglesia. Y entonces es efectiva en tu vida. ¿Sabes que en la Biblia hay aproximadamente 7.000 promesas? 7.000. De esas 7.000 promesas, hay promesas individuales para ti y para mí. Hay promesas matrimoniales, hay promesas nacionales, hay promesas familiares fuera del círculo matrimonial, pero hay promesas en la iglesia, promesas que son exclusivas para la iglesia. Y promesas que si tú no vienes a la iglesia, no te formas con la palabra, no acudes a tu responsabilidad cristiana, tú no te llevas esa promesa y esa semilla. Y entonces te vas para casa y gente que ha venido se lleva esa promesa de bendición que es aquí, juntos, donde el Señor habla directamente al pueblo. Por eso necesitas acudir con tu responsabilidad cristiana. Necesitas venir a la iglesia, reunirte, adorar a Dios, dejar que se moje la semilla de su palabra por medio de la doctrina. Y una vez que el labrador y el sembrador y el productor han trabajado en la semilla que es la palabra, porque ha caído la lluvia de la doctrina, ahora necesitamos, evidentemente, cuando todo eso se concibe, hay una labranza, hay un fruto. Nace una labranza. ¿Quién es la labranza? La labranza sois ustedes. Soy yo en medio de ustedes. Es el fruto que ha germinado la palabra, marcada en el corazón del Padre, expuesta en el vituperio de la cruz por Cristo, producida por el Espíritu Santo en el misterio de ser templo y morada. Hemos escuchado la palabra y hemos vivido la palabra y ahora tenemos que crecer. Y la labranza somos nosotros. Por eso dice Primera de Corintios 3:9, porque nosotros, dice Pablo metiéndose, dice, somos colaboradores de Dios y vosotros, la grey y el pueblo, sois la labranza de Dios, el edificio de Dios. Sois la labranza de Dios. Sois el producto de su mensaje. Sois el producto de su sacrificio. Pero ahora, como labranza, tenemos que dar fruto. Y aquí es donde vamos al grueso del mensaje. Y hay diferentes aspectos que yo tengo escritos en cómo dar fruto. Una vez que hemos entendido el plan laboral, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, semilla, lluvia, labranza, ¿y ahora qué viene? Ahora es cuando damos fruto. Yo no sé cuánto tiempo llevan algunos en la iglesia, no sé si hay recién cristianos, hay gente nueva. A ver cuánta gente nueva hay aquí. Que hace poquito que viene, 1, 2, 3, 4, 5,
Bien, los demás más o menos somos medianamente, conocemos algo del Evangelio. Pero bueno, este mensaje es para todos, pero especialmente para esta gente joven. Joven en el Evangelio, donde Dios te está diciendo que quiere un trato contigo. Que Él ha trabajado en un diseño para que tú empieces a dar fruto aquí en la iglesia. Y cuando alguien da fruto en la iglesia, se va a evidenciar allá afuera. Porque ya no hablamos de la misma forma. Ya no miramos de la misma manera. Ya no escuchamos las mismas cosas. Ya no tenemos las mismas amistades. Ya no las frecuentamos de la misma forma. Ya no trabajamos en los mismos negocios turbios que trabajábamos. Hay un cambio, hay una transformación por medio de la palabra. Es la palabra la que te va a transformar. Y si a esa palabra dejas que el Espíritu Santo llegue a tu corazón y empiece a transformarte por dentro, eres un nacido de nuevo. Pero si todavía la palabra no te ha confrontado y sigues hablando, mirando, haciendo, escuchando y trabajando de una manera fuera de la palabra, entonces corremos el peligro de acostarnos sobre la voluntad permisiva de Dios, pero no sobre su voluntad soberana y autoritativa. Porque Dios es soberano y su buena voluntad es que tú estés adorando al Señor. Él no va a forzarte para que lo hagas. Él va a preparar todo el contenido para que tú, viendo la iluminación de su palabra, puedas recibir o no recibir la oferta de la salvación. Y te da la opción para que tú lo hagas. Te ilumina con el mensaje de la palabra, para que haya una confrontación en ti, para que nazcas de nuevo, para que tomes la determinación de vivir a Cristo. Porque hay diferentes formas de yo vivir a Cristo. Yo puedo vivir a Cristo de una manera intelectual, saber mucho de Cristo, pero no vivir conforme lo que Dios marca en su palabra. Yo sé lo que Él quiere, pero no lo hago. Sigo siendo yo entonces el dueño de mi corazón, el dueño de mi vida. Por eso hay gente que tiene a Cristo en su vida, pero no lo ha sentado en el trono de su corazón. Y ahí está la diferencia. Yo tengo a Cristo, sí, está Cristo en mis oraciones, está Cristo en los viajes, está Cristo cuando presento la comida y cuando me duermo en las noches. Pero ¿has dejado que se siente en tu corazón? ¿Has dejado que gobierne tu vida? ¿O todavía sigues haciendo aquello que tú quieres o que tú crees que te parece bien? Hoy las decisiones las hacemos teniendo a Cristo en el centro de nuestra vida. Por eso hay un orden en el campamento cuando se establece el tabernáculo. Vamos todos en sintonía con el mensaje. Se establecía el tabernáculo, andaba por el desierto, pero luego había una colocación de las tribus alrededor y de una forma específica en el tabernáculo del desierto. ¿Por qué? Porque era el orden que Dios había establecido en el campamento. Porque lo fundamental para empezar a dar fruto en este proceso laboral del Dios Trino es tener una vida en orden y en sintonía con Dios. Si no hay un orden, no vas a generar fruto. No vas a cumplir con las expectativas que Dios marca. Hemos rebajado tanto el listón de la santidad que todo lo vemos bueno, pero no es así. La palabra marca listones. ¡Aleluya! Por eso la gracia es más exigente que la ley. Hemos creído que porque estamos en la gracia, que Dios nos perdona, que yo puedo hacer lo que quiera. Que no, cuidado, la gracia es más exigente que la ley. En la ley se decía, has matado, sí, está el cuerpo de la víctima, sí, pues te vamos a matar, ojo por ojo y diente por diente. Si lo veían, si había prueba. Pero es que ahora viene Cristo en la gracia y dice, aquel que aborrece a su hermano en el corazón es homicida. Ya no hay víctima, no hay cuerpo. ¿Pero qué? La gracia es más exigente que la ley. Hemos hallado a esta mujer en este acto, hay que apedrearla, algo visible. Pero ahora en la gracia es más exigente, dice, si con solo mirar. Cuidado. Vivir en orden en estos tiempos es difícil, pero no es imposible. Los listones los ha marcado la palabra. Uno tiene que vivir en sintonía con la palabra, tener pensamientos hilvanados al pensamiento de Dios Padre. Por eso se establece un orden en el campamento. Se reunían las tribus alrededor. ¿Y qué es lo que estaba en el centro? El tabernáculo. Que dicho en medio de la primera parte, que el tabernáculo apuntaba a Cristo. Por lo tanto, el corazón del campamento, en el corazón del campamento estaba el tabernáculo, que era símbolo de la presencia de Dios.
y todo alrededor. El pueblo giraba en torno al tabernáculo. ¿Saben que hoy Cristo es nuestro tabernáculo? Él dice que Él descendió y habitó entre nosotros. La palabra habitar en su idioma original es un verbo muy fuerte, que se inventa una traducción que no está en la Escritura, porque entonces no se entendería. Es la palabra ekenosen, y la palabra ekenosen significa que Él montó su tienda de campaña en medio del pueblo. Una palabra inventada que suena es que Él tabernaculizó. Él vino a ser el tabernáculo en medio del pueblo. El tabernáculo que apuntaba a Cristo. Cristo ahora es nuestro tabernáculo. Y si no tienes a Cristo en el centro de tu vida no va a estar en orden y en sintonía con Dios. El tabernáculo estaba en el medio, que representa a Cristo. La vida cristiana fracasa cuando hay algo más que Cristo ocupando el centro de tu corazón. Cuando a veces quizás es la economía, los placeres de esta vida, la concupiscencia que nos absorbe. ¿Qué es la concupiscencia? Para quien no lo sepa, la concupiscencia es el deseo de pecado en nosotros, siempre con esa inclinación desordenada al pecado. Eso es concupiscencia. Todos tenemos concupiscencia, pero no todos tenemos el mismo área de concupiscencia. A mí me gusta el agua, a lo mejor el agua al José no le gusta, pero le gusta la Coca-Cola. Yo tengo concupiscencia en el agua, él tiene concupiscencia en la Coca-Cola. No todos tenemos el mismo área de concupiscencia, pero sí todos tenemos concupiscencia. ¿Y sabéis que Satanás también conoce tu concupiscencia? Porque tu concupiscencia va a ser tu punto débil. Va a ser donde se te tiente. Va a ser donde Satanás prepare artimañas para hacerte caer una y otra vez. Sí, en tu debilidad. Ahora uno dice, bueno, ¿y qué hago si soy débil? Hemos dicho antes, ¿qué hacer? Dios Padre, labrador, Dios Hijo, sembrador, Dios Espíritu, productor ¿de qué? De los diferentes aspectos ¿de qué? Del fruto que tú tienes. Ahora, ¿cómo se desarrollan? Si se desarrollan andando en el Espíritu. Por eso dice la palabra en Gálatas, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si andas en el Espíritu, no hay deseos que puedas satisfacer porque estás tan pleno y lleno del Espíritu Santo que no hay carne, que no hay deseo de pecado tan fuerte o más fuerte que el poder del Espíritu en tu vida. Ahora, ese andar en el Espíritu está hablando de una santificación progresiva, experimental todos los días. Atención, hay 3 estados diferentes dentro del estudio de la salvación en relación a la santificación. Es la santificación inicial, la santificación progresiva o experimental y la santificación final o la glorificación cuando Cristo venga por su iglesia. La santificación inicial es cuando hemos recibido a Cristo. Yo he recibido a Cristo, con Cristo he recibido al Espíritu Santo y con el Espíritu Santo la semilla del fruto. Hasta ahí bien, ¿no? Si no entienden algo, me preguntan, que no hay ningún problema. Ahora, santificación inicial. Soy nueva criatura en relación al Espíritu, he nacido de nuevo, pero aún mi alma sigue afectada por el deseo de pecado. Por eso me sigue tirando la vieja naturaleza. Es que ya me he pasado por las aguas, se ha ido el viejo hombre. No, el viejo hombre sabía nadar. Y cuando ha salido del agua ha salido contigo. Porque es una lucha constante. Una lucha constante. Por eso hay deseos que se despiertan. Que son de la vieja naturaleza, pero que está contigo. Que la única manera de anestesiarlos es en el siguiente nivel de santificación. Porque ¿qué hace el primer nivel, la santificación inicial? Cuando tú te posicionas en Cristo, eres libre de la esclavitud del pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Los que están en el mundo son esclavos del pecado. Los que hemos recibido a Cristo ya no somos esclavos del pecado. Estamos posicionados en Cristo, pero tenemos todavía esos instintos, esos deseos. ¿Qué necesitamos? Segundo nivel, andar en el Espíritu. No dice que corras, porque te vas a cansar, ¿eh? Porque es toda la vida andando. Dice que andes, que no te pares, que andes. Que tu amigo el Espíritu Santo va a caminar contigo. Y en la medida en como tú le dejes a Él desarrollar los aspectos del fruto que está dentro de ti, atención, en la medida en como tú le dejes, vas a ser libre del poder del pecado. El poder del pecado va a ejercer menos influencia sobre tu concupiscencia. Y, señores, podemos decirle no al pecado y al deseo.
¿Tenemos concupiscencia? Sí, pero está anestesiada con el efecto de la santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad no es que venga el Señor y te ponga 2 alas y te haga volar por encima como los querubines de todos los hombres. No, eso no es la santidad. La santidad, que viene de una palabra hagios en griego, es apartado y separado para Dios, nada más. No es que te da una categoría diferente. No es que te hace mejor a ti que a mí por ser tú más santo que yo. No, simplemente es vivir apartado de Dios. Voy a usar un ejemplo muy fácil, muy práctico para que se pueda entender. Y si no, pues me lo decís. Mira, esta botella estaba allí con las demás en el kiosco. Es igual que las demás. Que esté aquí en el púlpito no la hace diferente. Su agua sabe igual. Tiene el mismo contenido y el mismo continente. Es exactamente igual. Bueno, está un poco más gastada porque la he usado yo. Pero, ¿qué ha pasado? Que en el momento que me la ha dado el hermano, la ha apartado para mí. Vamos a usar el término bíblico. La ha santificado para mí. ¿Es especial? ¿Diferente a las demás? No. Es el mismo uso. Sacia mi sed. Pero la ha apartado. Ya no está con las demás. Ya no tiene un uso común. Ahora la uso yo. Y está en un lugar de preeminencia en el púlpito, por encima de las demás. Si ahora viene un golpe de calor y golpea aquellas aguas, esas aguas todas se ponen malas. ¿Cuál se salva? Esta. ¿Por qué? Porque ha sido movida, ha sido apartada para mí. Cuando hablamos de santidad o de santificación progresiva, es que todos los días nos apartamos para Dios. Todos los días no usamos no vivimos la misma vida común de los demás. Que ellos lo hagan, que lo hagan. Nosotros no lo hacemos, nos conservamos. Que ellos critican, que critiquen. Yo no critico, me conservo. Que usan malas palabras, que las usen. Yo me he apartado para Dios. Que ellos pecan, que pequen. Yo no peco, intento vivir en santificación. Me he dedicado para Él. Me he apartado para Él. Soy exclusivo para Él. Eso es santificación. Y cuando hablamos de la progresiva de andar, es que todos los días soy mejor que ayer. Mañana seré mejor que hoy, pero hoy seguramente soy mejor que ayer. Porque ando en el Espíritu todos los días. Y eso va a generar en mí un proceso que lo hace el productor de fruto, que es el Espíritu Santo. Y va a desarrollar en mí capacidades que antes no tenía. Por eso, si hay una enfermedad en el pueblo, me voy a condoler y van a hacer de mí amor. Porque lo ha generado el Espíritu Santo. Ese aspecto del fruto en mí. ¿Pero por qué? Porque ando en el Espíritu. Porque no me he quedado en la santificación inicial. ¿Qué es quedarse en la santificación inicial? Vengan conmigo. Chachos, venía a hablaros como espirituales. Me he preparado el ultra super mensaje espiritual, dice Pablo. Pero hijo, vengo aquí y os veo que estáis en reuniones, que os matáis, que hacéis partidismo, que tenéis pleitos, que tenéis envidias. Sois carnales. Niños en Cristo. No está hablando de inconversos. Un carnal no es un inconverso. Un carnal es un niño en Cristo. ¿Y quién es el niño en Cristo? No confundáis el niño que dice, dejad que los niños se acerquen a mí porque de ellos. No es la misma categoría. ¿De qué está hablando? Un niño en Cristo es aquel que ha nacido de nuevo, que ha conocido a Cristo, pero que no ha desarrollado en su vida, que sigue siendo infantil. ¿Por qué? Porque está en el primer estado, santificación inicial. Aceptó a Jesús un momento en su vida, pero sigue teniendo las mismas obras de la carne. Sigue teniendo pleitos, envidias, etcétera, etcétera, etcétera. Está posicionado en Cristo, pero no has desarrollado. Es un niño en Cristo, un carnal. Y un carnal hace obras carnales. Por eso, aquí no lo sé, a eso sí que no lo sé, pero sí en otras iglesias, amén, hay niños en Cristo que son los que normalmente siempre se revinchan en las iglesias, dan pataletas en las iglesias, se enfadan porque si muevo el púlpito, porque si coloco el asiento, porque si habla aquel, porque si predica aquel o porque si no sé qué. Y esos son los niños en Cristo. Miren, hay 2 palabras o 3, pero 2 exclusivas en griego para niños. Una es neptios, que tiene que ver con un niño pequeñito de 3 a 4 años, que no discierne, que no tiene capacidad de desarrollo y que no valora las cosas. Y luego está la palabra huíos, que es la palabra de un niño que tiene 18 años aproximadamente, un mocete, que tiene la capacidad jurídica para administrar una herencia. Cuando usa aquí la palabra niños en Cristo, evidentemente no está usando la palabra huíos, no son niños maduros, son niños infantiles, pequeños, que no se han desarrollado.
Esta niña que ha nacido ahora, que me está dando tanto problemicas, no, que tiene 2 meses. Pero tengo una anterior que pasé por lo mismo, que tiene 8 años, que se me crió prácticamente cuando estaba pastoreando Marín. Con 6 meses fuimos a pastorear. Y ahora tiene 8 años, ahora entiendo un poquito más, pero hace unos años atrás me pedía el móvil para ver dibujos. Yo mi móvil no se lo dejo. Me ha costado un dinero, un pastón, que lo estoy pagando todos los meses. Pero ahora si ven el móvil de mi compañera, lo van a ver todo estallado. La pantalla toda hecha a cachos. ¿Por qué? Porque para callar al niño o a la niña le dejaban el móvil, ella veía YouTube, pero cuando la niña se cansaba, ¿saben qué hacía? Cogía el móvil, como no discernía, como no valoraba, cogía el móvil y lo tiraba. Por eso yo digo, no le dejo el móvil, que mi móvil me lo rompe. ¿Saben cuál es el problema hoy en día? Y hemos bajado el listón de la santidad progresiva, que no ha desarrollado mucha gente en la iglesia, que esta gente que no se ha desarrollado en la iglesia, cometemos el error de colocarlos en cargos de la iglesia y cuando se cansan rompen la estipulación y la ordenanza de la iglesia. Por eso hay gente en cargos que no acude, que no cumple, que no viene, que está a deshoras, que está fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen una madurez cristiana. ¿Están en Cristo? Sí, pero no han desarrollado, son niños en Cristo. Vamos a dejar que desarrollen y cuando desarrollen los santos se lo damos a los santos. Amén. Amén. Y luego de la santificación progresiva viene la santificación final o la glorificación. Cuando Cristo venga por la iglesia, ¿cuántos están esperando a Cristo? Digan un fuerte amén. Amén. Atención, cuando venga Cristo por la iglesia, vamos a ser glorificados. En la primera posición somos libres de la esclavitud del pecado. En la segunda somos libres del poder del pecado. Anestesiamos el efecto del pecado por medio de la santificación y de vivir apartado para el Señor. Y la glorificación final nos va a librar de la presencia total del pecado. Amén. Pero mientras estemos aquí, andemos en el Espíritu. Pero ahí tenemos a Cristo en el centro de nuestra vida como tabernáculo. No se trata de que Dios esté en tu vida. Se trata de que tu vida esté en torno a Cristo. Porque sí, está aquí, lo tengo conmigo, tengo a Cristo siempre. Sí, pero tú no vives lo que Cristo dice. Que gire tu vida alrededor de Él. Pero en esta organización, en este orden en el campamento, estaban los levitas, que eran los guardianes del santuario. Había 2 círculos. Los levitas, en este caso, la familia de Moisés y de Aarón, rodeaban el tabernáculo y la puerta del tabernáculo. Luego estaba alrededor, en diferentes tribus, estaba alrededor del tabernáculo en el desierto. Pero primero estaban los levitas, que rodeaban el tabernáculo y estaba dividido por familias. Estaban Moisés, Aarón y sus hijos al oriente, frente a la puerta, frente a la entrada. Estaban en la entrada. ¿Quién estaba en la entrada? Estaban los sacerdotes, estaba el linaje sacerdotal. ¿Por qué? Porque simboliza que la entrada a su presencia es posible solo por el sacerdocio de Cristo. Solo pasando por Cristo, recibiéndolo a Él, entramos a tener comunión perfecta con Cristo. Amén. Luego estaban al sur los coatitas, los hijos de Coat. Atención, y estos cuidaban los objetos santos, el menorá, el arca, el altar. ¿Y qué simboliza esto? Simboliza el testimonio y la adoración. Testimonio. Porque también damos fruto, no solamente en el orden, sino en el testimonio. Y uno tiene que tener testimonio. ¿Saben que el testimonio que dé uno en la iglesia, uno solo, va a ser nombrado como de la iglesia fulana de tal? Si uno hace cosas malas, ¿dónde se reúne? En la iglesia fulana de tal. Hay 2 tipos de testimonio. O 2 niveles de testimonio. Está el testimonio privado y el testimonio público. El testimonio público va a depender mucho del testimonio privado que tú tengas. ¿Cuál es el testimonio privado que tú tengas? ¿Cómo te comportas en tu casa? ¿Cómo vives con tu compañera? ¿Cómo educas a tus hijos? ¿Qué limpieza hay en lo que haces? Todo eso es el testimonio privado, que no conoce nadie, solo Dios lo conoce. Y en base a cómo tú vivas ese testimonio privado, vas a generar un testimonio público, porque cuando vengas a la iglesia vas a venir en limpieza, vas a venir en orden. Y todos los que te vean no te van a ver a ti, sino que van a ver a Cristo a través de tus acciones.
Por eso estaban los cuatitas. Luego estaban los gersonitas al occidente. Y estos se encargaban de las cortinas y de la cubierta. Es decir, el testimonio visible que acabo de mencionaros. Y luego estaban los de Merarí, los meraritas, que estaban al norte y eran encargados de las columnas, de las bases y de las estacas. De lo más difícil, de lo más pesado. Que nadie lo veía, nadie veía trabajar a esos hombres. Pero hacían el trabajo más pesado. Porque ¿esto qué significa? El sostén estructural de la iglesia. Es decir, la gente que no brilla, pero que está trabajando para que la iglesia funcione. Estos eran los de Merarí, los meraritas. En lo más difícil lo hacían ellos. Nadie se fijaba en su trabajo. Pero por ellos había una fundación estructural en el tabernáculo. Quizás no brilles mucho ahí donde tú estás. Ni esperes brillar. Pero sé útil en la iglesia. Sé útil frente al pastor. Sé útil frente a los ministerios. Sé útil en el cargo que ocupas. Y una vez que estaba el círculo de los levitas, venían la ordenanza, cómo se ordenaban las tribus por banderas y direcciones. Y al oriente, que representa el amanecer, la primicia, estaba Judá, Isaacar y Zabulón. Y estaban bajo el estandarte de Judá. Esta era la parte más numerosa, concretamente 186.400 hombres. Estaban ahí. Era la más extensa. Estaban al oriente, al amanecer, que representa la primicia. ¿Saben qué representa Judá? ¿Qué significa Judá? Judá representa alabanza. Y en la primicia, lo primero que tú tienes que ofrecerle al Señor es su alabanza. Es alabarlo al Señor. ¿Qué haces cuando te despiertas por la mañana? ¿Qué es lo primero que haces? Yo te digo lo que hace mucha gente. Y usted no lo sé. Mucha gente lo primero que hace, con los ojos pegados todavía, va a mirar los estados a ver cuántos likes ha recibido. Va a mirar las redes sociales a ver cuántos me gustas y cuántos nuevos seguidores. Y luego, si cabe, oro al Señor y presento el día. Hoy Satanás está trabajando de una manera tan virtual, que sin darnos cuenta hasta nuestros hijos están siendo adoctrinados por esto. Esto es el tutor de nuestros hijos ahora. Los pequeñitos le damos al móvil para que nos dejen en paz. No condicionamos lo que ven en las pantallas de YouTube. Está viendo YouTube, sí, pero hay cada cosa. El pecado se está acostumbrando a aquello que es malo, ahora es bueno. Y los niños se crían bajo esa enseñanza. Porque nosotros no tenemos el tiempo, ni le estamos dedicando el tiempo necesario. Los niños se van a criar conforme tú los eduques. Y hoy muchos niños tienen esta educación. Yo tengo una niña, la más grande, la más mocita, que va a hacer 15 años ahora. ¿Amén? Bueno, pues yo hace 2 años que le he quitado el móvil. Qué extremista eres. No, yo te digo el por qué le he quitado el móvil. Eso lo he hecho yo, cada uno que haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque estaba viendo que estaba perdiendo mucho el tiempo en cosas que no tenía que perder el tiempo. Le he cambiado el móvil por una Biblia. Y le he cambiado el móvil no solamente por una Biblia, sino por unos libros cristianos de educación cristiana para la juventud. Y le he comprado un par de libros para que los lea. Evidentemente no va a ser pastora ni mucho menos, pero sí se va a formar y se va a educar en el tiempo que yo no esté con ella. Y el no tener esto va a perder que el tiempo que yo no estoy 24 horas con ella, que yo estoy trabajando en otros asuntos y para el Señor, por lo menos yo sepa que dentro de mis posibilidades he intentado marcarle los parámetros para que ella aprenda a vivir en santidad. Hasta hace poco a mis niños, los más grandes, que ya son grandes y yo no tengo casado y soy abuelo, hasta hace poco yo tenía sus móviles, tenía un doble perfil en mi móvil y le tenía bloqueado todas las aplicaciones que yo no quería que vieran. Gracias a Dios, por esas actitudes de hace años, no han hecho más de 4 cosas que no tenían que haber hecho. Que es común en la juventud, pero que ellos al no tenerlas no lo han hecho. Porque tenemos concupiscencia, pero si no permites o no entras en el terreno del deseo concupisciente, no te va a llamar a hacerlo. Si tú limitas, entonces no se hace. Satanás es muy listo, más listo que nosotros. Y él prepara artimañas. Dice que anda alrededor de nosotros buscando ¿a quién? Ahí está. ¿Pero qué es devorar? Tragárselo sin masticar, ¿verdad?
en el lenguaje castellano, pero ¿saben que la palabra griega que traduce esta palabra no es tragarte sin más? Es hacerte a cachos y luego tragarte. A Satanás no le gusta destruirte de una sola vez. Él quiere destruir como efecto dominó todo cuanto tienes. Tu vida, tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu familia y tu iglesia. Que Dios nos ayude en esta tarde a poder entenderlo. Al oriente, Judá, alabanza, que lo primero que hagas cuando te levantes sea darle la gloria al Señor. Señor, aquí estoy. Yo me levanto esta mañana, ayúdame tú, Señor. Enséñame tú, Señor. Dirígeme tú, Señor. Que Dios nos ayude en esta tarde. Al sur estaba Rubén, Simeón y Gad, y al sur es donde estaba más el calor, el fuego y los desiertos. Rubén había perdido la primogenitura. Ya no era el primogénito, entre comillas, era José, luego fue la primogenitura para José. Ahora atención, pero Dios lo mantiene en el orden, como cabeza. ¿Por qué? Porque esto simboliza que si tú tienes a Cristo en tu vida, si el tabernáculo que representa a Cristo en ese orden lo tienes en el centro de tu vida, cuando tú caigas, tengas un error, hayas trompezado, la hayas mangado porque la mangamos a veces, el Señor es capaz de cogerte, restaurarte, moldearte, traerte de nuevo al torno y darte una utilidad al servicio de la iglesia. ¡Que bendito sea su nombre! Porque Él es el buen alfarero, Él trabaja contigo. Él te da una oportunidad, siempre y cuando haya arrepentimiento. Al occidente estaba Efraín, Manasés y Benjamín bajo el estandarte de Efraín, que eran los descendientes de José. Y esto simboliza que era al oriente o al occidente era cuando se ponía el sol. Es decir, que aún en el último momento de tu vida, yo voy a cerrar esto porque lo que me está diciendo, me dirige el Señor ahora, esto no hace falta mirarlo. Atención, hay momentos en nuestra vida donde parece que es el final. Donde decimos, bueno, ya está, se acabó. Esto que me ha pasado ya es el final de mi libro. Ya no sigo más. Hasta aquí. Me conformo con que ir al culto de vez en cuando, me siento, si me mandan a orar, oro, si echo en las ofrendas, echo. Pero yo te voy a decir algo. ¿Cuántos se quieren salvar? ¿Sabéis que el cielo es por gracia? La gracia es un regalo inmerecido. Pero ¿y lo que hay en el cielo? La salvación es por gracia. Pero lo que tiene que ver con el estado eterno va en base a tu fidelidad. Va en base a tu dedicación en esta tierra. Por eso todo lo que haces cuenta. Bueno, no pasa nada con tal de ir al cielo y hacerme una chabolica y vivir una chabolica. Que no, que eso es un pensamiento muy efímero. Pero si es aquí en la tierra que vivimos 70, 80, 90 años en el mejor de los casos y nos matamos al día, nos quitamos el pellejo yendo a los mercados, intentando tener la mejor casa, el mejor coche, el mejor sillón, lo mejor de todo, si esto lo quiero hacer yo en esta tierra, que yo aquí no quiero vivir con una chabola, amén, y voy a vivir 70, 80, 90 años en el mejor de los casos, ¿cuánto no vas en el cielo con toda la eternidad por delante? Amén, que vamos a estar en el cielo, sí, pero hay algo más allá. Hay una dedicación especial, hay un trato especial que va en base a cómo tú has trabajado en esta vida, va en base a cómo tú has trabajado con lo que Dios te ha dado, cómo has cuidado tu vida, cómo has cuidado tu matrimonio, cómo has cuidado tu iglesia, cómo has cumplido con tus funciones. Todo esto, hermanos, va en base a cómo tú has trabajado en el Evangelio. Pero no son las obras, sino la intención de tus obras. ¿Cómo lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? ¿Cuál es la intención? Que Dios nos ayude a dar fruto en esta tarde. Que Dios nos ayude a entender el plan eterno de Dios para que demos fruto. Que Dios nos ayude a guardarnos en orden para el Señor, a vivir en santificación progresiva. Yo hoy necesito más de Dios. Si lo quieres, dar un fuerte aplauso. Yo hoy necesito más de Dios para ir ya a finalizar, que si no, os doy la noche y ya no me llamáis más. Pero es necesario entender estos conceptos. Una vez que hemos nacido de nuevo y dejamos que el Señor genere en nosotros para poder dar fruto, tenemos que entender que tu vida ya no es la misma. Hay gente que conoce la casa de Dios, pero no conoce al Dios de la casa. Y ahí hay un problema. Jacob conocía la casa de Dios, pero al principio no conocía al Dios de la casa. Él, yendo escapado, llega a Peniel
Y allí sueña o ve en visión una escalera que conecta el cielo con la tierra. Y él mismo se levanta espantado y dice, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Conocía la casa de Dios, pero no conocía al Dios de la casa. Seguía mintiendo, estafando, engañando y siendo usurpador, que era el signo de lo que significaba su nombre, Jacob. Ahora atención, seguía siendo el mismo aunque conocía las funciones de la casa de Dios. Voy a ser más práctico y más directo. Conocía cómo funcionaba el culto. Sabía cuándo había que echar la ofrenda. Sabía cuándo había que levantar las manos, cuándo aplaudir y cuándo cantar. Conocía el culto, la administración del culto, lo religioso del culto, pero no conocía al Dios del culto. Y su vida no cambió. Porque el culto no te cambia. Te cambia el Dios del culto. ¿Pero dónde te cambia? En el torno del alfarero, en la iglesia. Pero pasa el tiempo y ya va Jacob. Dirección, se encuentra de que su hermano viene y él manda todo delante y él se aparta un momento. Y ya no está en el culto, no está en la casa de Dios, no está en Peniel. Desciende un valle llamado... ¿Cómo se llamaba el valle de? Y desciende a ese valle. No a Betel, sino a Peniel, el valle de Peniel. Y él desciende al valle de Peniel. Ahora atención. Cuando él baja a ese valle, él baja erguido, él baja llamándose Jacob. Su nombre significa mentiroso, engañador, usurpador, traicionero, almica. Cuidado con ponerle Jacob a un niño. Ahora él desciende al valle y cuando desciende al valle se encuentra con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una teofanía, una cristofanía, una manifestación preexistente de Jesucristo en el Antiguo Testamento. No era un ángel cualquiera, era el mismo Cristo preencarnado. O mejor dicho, preexistente, no preencarnado, preexistente. Él estaba allí y se presentó como el ángel de Jehová. Cuando él tiene una contienda con él, que no vamos a entrar en detalles, porque esto sería opción para otro tipo de mensaje. Cuando él tiene una contienda con él lucha por la bendición y se agarra a él fuertemente. Él le toca o le descoloca de la cadera la pierna, pero desde la cadera, desde arriba. ¿Para qué? Para crear en él una cojera para siempre. Para crear en él una dependencia. Se encuentra con él, su nombre cambia, ya no se llama Jacob, sino que le llama Israel, que es el que lucha al lado de Dios o príncipe de Dios. Ha habido un cambio de nombre, pero no solamente se ha quedado en lo efímero y en el nombre, sino que ha habido un cambio de conducta en él. Aquel que entró erguido con la cabeza levantada, él sale del valle, va con la cabeza agachada y cojeando. Aquel que entró andando tieso, ahora anda cojeando. Una cojera permanente que va a necesitar un bastón, que le usaba quizá para el trato pastoril, pero que ahora lo va a depender del bastón. Y va a tener una deficiencia, una cojera continua y para siempre, que le va a recordar que aquel que se encuentra con el Señor cambia. Lo que no consiguió la casa de Dios, lo consiguió cuando se encontró con el Dios de la casa. Y cuando se encontró con el Dios de la casa, cambió. Dejó de ser el mismo. Yo te pregunto a ti en esta tarde y termino el mensaje. ¿Te has encontrado con el Dios de la casa? ¿Cuántos se han encontrado con el Dios de la casa? ¿Sigues haciendo las mismas cosas que hacías? ¿O has cambiado? ¿O estás en proceso de cambiar? Hoy hay que hacer menos que ayer en relación a pecado y hay que hacer más que ayer en relación a santidad. Apártate para el Señor, vive en santidad, empieza a dar fruto, vive en orden y que Cristo esté en el medio de tu corazón. Dale un fuerte aplauso al Señor y que Dios os bendiga.